Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a desarrollar lo que son los teoremas básicos de derivación. En él vamos a ver lo que es la regla del producto, regla del cociente, regla de la potencia y regla de la cadena. Dentro de ella están unas pequeñas fórmulas que son las reglas básicas de derivación. Para ello es importante hacer un pequeño formulario de las formulitas, ¿verdad? De las propiedades que están aquí para poder entenderle a los ejercicios y nos vayamos al suave, ¿verdad? Encauzando en lo que son los ejercicios de derivada. Veamos los siguientes ejemplos. La derivada de una constante. ¿Pero qué es una constante? En nuestros términos, para poder entender un poquito esto, una constante es aquella que no tiene variable, que está solito el número junto con su signo. O sea, ¿qué es una variable? Aquella que tiene una letra M, puede ser una letra X, ¿verdad? Aquella parte literal, para que ustedes me logren entender. Entonces, una constante es aquella que no tiene variable, en otras palabras, que es solito un número. Algunos le dicen número natural, número entero, número real, como ustedes le quieran decir. Eso es una constante. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos nuestra función f de x igual a 7. Ahora, si yo quiero calcular la derivada de esta función, entonces escribo. Si f de x, entonces al calcular la derivada escribo f' de x. Esta rayita la tengo que escribir porque algunos le dicen raya, algunos le dicen apóstrofe, o como le quieran decir, se llama derivada o prima, ¿verdad? F' de x. Eso indica que estoy derivando. Si ustedes están estudiando y miran en algún libro esa rayita, ¿verdad? Como apóstrofe, ustedes dicen, ah, están calculando la derivada. Esa es la diferencia. Ok. Y la derivada de una constante siempre es cero. Por ejemplo, aquí mi función f de x igual a 7, entonces la derivada es 0. Toda derivada de una constante es 0. No importa si es signo positivo o el signo negativo, con tal que sea una constante, el resultado va a ser siempre 0. Veamos, si yo les digo, jóvenes, la derivada de, por ejemplo, de 1000, ustedes me dicen que es 0. ¿Por qué 0? Porque es una constante. O de menos 20.000, siempre es 0, porque es una constante. Hasta ahí hemos entendido esa parte. Ok, entonces veamos lo que es la derivada de una potencia entera positiva. Hay potencia positiva y hay potencia negativa. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Cuando la potencia es positiva, tengo mi función. Desde este momento vamos a aprender a derivar ya directamente. Esto es lo primero que tengo que saber para poder aplicarles la derivada. A esto le tengo que entender para que no me cueste más adelante. No sé si recuerdan, en el encuentro anterior, para calcular una derivada la hacíamos con una definición de límite y que muchas veces nos costaba. Entonces, ahora estos teoremas nos vinieron como a salvar un poquito la vida en ese sentido, ya que se hace un poquito más práctico. Entonces, veamos. Tenemos la función f de x igual a x a la 5, ¿verdad? Entonces, al derivar, yo les había dicho, la derivada de f de x sería f' de x. Siempre vamos a escribir nuestra función, dependiendo de la letra, y le agregamos prima. Ok, ahora vamos a la derivada de esta potencia. Siempre el exponente va a bajar. En este caso, tu exponente es 5. Ok, lo bajo. Escribo mi variable, pero a mi exponente le voy a restar 1 y 5 menos 1 es 4. Por eso la derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. Ustedes me pueden decir, y eso es todo, ¿sí? Eso es todo. Eso es todo. Vamos a hacer otro ejemplo para que logremos entender un poquito más. Si tenemos la derivada de la función x a la cuarta, a ver, necesito comentarios de ustedes. Vamos a ver si ya podemos derivar x a la cuarta. Escriban comentarios, ¿verdad, jóvenes? ¿Cómo sería la derivada de x a la cuarta? Ah, excelente, 4x al cubo. ¿Por qué? El 4 baja, multiplica, ¿verdad? Como le podemos decir la variable, pero la disminuye en 1. 4 menos 1, 3. ¿Todos estamos claros hasta ahí? ¿Cómo se realiza esa derivada? Ah, ok.
Eso es sencillo, ¿verdad? Ahora vamos con la derivada de una constante por una función. Veamos. Se lo voy a explicar de dos maneras, que al final es lo mismo, pero yo necesito que ustedes aprendan a derivar cuando está una constante, que es cualquier número que está solitario, y a la par una variable. Por ejemplo, una variable que está elevado a una potencia, puede ser. Ya saben que si no está el número, indica que está 1. Veamos este ejercicio. F de x igual a 3x a la quinta o a la 5. Le voy a cambiar la letra para que ustedes se vayan guiando, que no solo tiene que estar una letra. Tenemos g de x, un ejemplo. Se lo voy a explicar de dos maneras. Ustedes lo realizan de la manera que ustedes deseen, con tal que lo deriven bien. Ok, verifiquemos. Primera manera, ustedes vayan anotando esto en su cuaderno para que se les haga un poquito más fácil. Entonces veamos, voy a derivar g de x, entonces la derivada de g de x sería g' de x. Es igual. Primera forma, escribo el 3 que es una constante y derivo x a la quinta. Ustedes ya saben derivar x a la quinta. Es 5x a la cuarta. Esa es la primera forma. Ahora, como hay dos números ahí que los puedo multiplicar, entonces lo hago. 3 por 5, 15, y escribo 15x a la cuarta. Y eso es todo. Esa es la primera forma. Ahora lo voy a realizar de la segunda forma, que es más fácil, ¿verdad? Para muchos. Entonces tenemos g de x igual a 3x a la quinta. Entonces la derivada de g de x sería g' de x. Entonces recordemos que el exponente baja. Y al bajar el exponente aquí, este 5 al bajar va a multiplicar con el 3, porque el 5 se encuentra con el 3 en este caso. Y 5 por 3, 15. Escribo el x, pero al 5 le voy a disminuir 1 siempre. 5 menos 1, 4. Y eso es todo. Entonces la derivada de 3x a la quinta es 15x a la cuarta. Por ejemplo, si ustedes dicen, no hemos entendido muy bien, voy a escribir otra función. H de x igual a 2x al cubo. Lo voy a realizar de la segunda manera, ¿verdad? La derivada de h de x, h' de x. Y la derivada de 2x al cubo sería 3 por 2, 6. Escribo x y al 3 le disminuyo 1. 3 menos 1, 2. Ok. Escucho criterio. ¿Primera forma o segunda forma? ¿Con cuál se van? ¿Criterios, jóvenes? Veamos, la segunda, ok, la segunda. Pero hasta el momento todo está claro. Con la primera ya nunca, perfecto. Segunda, como ustedes deseen, ¿verdad? Ok, es lo mismo, al final es lo mismo. Si las dos están fáciles, ok, está todo claro, perfecto. Entonces, voy a borrar la pizarrita virtual. Ustedes pueden ir escribiendo. Les aconsejo que tengan su cuaderno, un lápiz, ¿verdad? Y su calculadora por si no podemos hacer este cálculo sencillo, porque muchas veces nos cuesta. Entonces, voy a borrar la pizarrita virtual. Veamos lo que dice aquí. La derivada de una suma. Ahora les voy a explicar algo antes de entrar directamente a esta derivada. Si yo les digo, jóvenes, la derivada de mi función x, al derivar g de x sería g' de x, recuérdenlo. Y la derivada de x siempre va a ser 1. Siempre, 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 siempre. No lo olviden, ¿verdad? Voy a realizar otros ejercicios para que ustedes lo vayan entendiendo. Ahora, de h de x, si me dicen 2x, que es mi ejercicio, al calcular la derivada, ustedes van a tomar solo el número. O sea, si el número está acompañado de una variable que tiene de exponente 1, entonces la derivada de 2x es 2. Si ustedes dicen la derivada de 3x es 3, la derivada de 5x es 5. Si yo les digo la derivada de menos 8x, ¿cuánto es, jóvenes? Vamos a ver. La derivada de menos 8x, ¿cuánto sería? No, de menos 8x, jóvenes. Menos 8x. Muy bien, menos 8. Tienen que tomar en cuenta el signo, ¿verdad?
Ok, parecer estamos claros hasta ahí. Perfecto. Entonces vamos a realizar la derivada de esta suma y decimos lo siguiente. Tenemos nuestra función 2x al cubo más x. Ahora vamos a calcular su derivada. Tenemos la derivada de f de x es f' de x. Eso no lo olvidemos. Ahora derivo 2x al cubo. Recordemos que el exponente baja y multiplica y también disminuye. 3 por 2, 6. Escribo el x y al exponente le resto 1. 3 menos 1, 2. La derivada de x ya habíamos dicho que era 1. Recordemos que puede ser la derivada de una suma o de una resta, ¿verdad? Lo único que va a cambiar es el signo. Si fuese resta, aquí en vez de ser más, va a ser menos. Hasta ahí estamos claros, jóvenes. Pueden preguntar sin pena. Ok, vamos a iniciar con la derivada de un producto. Pero antes de ello, jóvenes, y ver la derivada de un cociente, ¿verdad? Me gustaría darle como ciertos truquitos para que ustedes vayan aprendiendo y no se equivoquen en la manera, ¿verdad? Que nos salga un ejercicio. Veamos lo siguiente. Cuando ustedes tienen esta parte de derivada, muchas veces nos dan ejercicios que tenemos que aplicar reglas de potencia, pero no de derivada, sino me refiero a la parte de matemática básica. Entonces ya les voy a decir qué regla vamos a ocupar. La de los radicales muchas veces, para que tengan en cuenta. Esta muchas veces se utiliza. A veces se utiliza esta, la división, ¿verdad? De potencia de igual base o la multiplicación. Eso es importante, que tienen que recordar de matemática básica. Y un sinnúmero, ¿verdad? Pero por el momento voy a escribirle esta. Ok, vamos a realizar nuestro primer ejercicio para que ya tengamos en cuenta eso. Ok, me dan derivada de un producto. ¿Cuándo voy a aplicar productos, jóvenes? Ok. Cuando tenemos dos funciones distintas, algunos pueden decir, esta terminología f y g elevada a la prima, que es la derivada, es fg' más f''g. Ustedes me pueden decir, es confuso. No, no es confuso, ya les voy a explicar. En ciertos videos te explica como la letra P y la letra S y ese apóstrofe, como le quieran decir. Eso indica primera derivada y segunda derivada. O sea, primer término, segundo término, que es mucho más sencilla. Muy bien, Alex Pereira. Muy bien tu comentario. Entonces, esa P y esa S significa primer término, ¿verdad? En otras palabras, y segundo término. Ahora, al derivar un producto, dice, el primero sin derivar, que es P, por la derivada del segundo. Recordemos que esa rayita, como le quieran decir, indica derivada. Más, siempre vamos a escribir más. El segundo sin derivar, que en este caso es S, por la derivada del primero. Y es lo mismo, ustedes pueden utilizar cualquier simbología con tal de realizarlo de manera correcta. Ok. Entonces me dice, derívame la función f de x 4x más 1 por 10x cuadrado menos 5. Se lo voy a explicar de dos maneras. Muchas veces la primera manera que yo se lo voy a explicar, o sea, esa no se puede aplicar en todos los casos. ¿En qué caso se recomienda un poquito más? Como cuando tenemos multiplicación de binomio, de trinomio, podría ser, ¿verdad? Entonces, voy a explicarlo de la primera forma y luego aplicando la regla del producto. Veamos lo siguiente. Tenemos nuestra función f de x, ¿verdad? Y tenemos estas dos. Recordemos un poquito lo que hemos visto de matemática básica. Cuando ustedes multiplicaban binomio por binomio, muchas veces se nos va a olvidar, ¿verdad? Pero no se preocupen. Voy a compartir aquí y veamos el siguiente ejercicio.
f de x es igual a 4x más 1, 10x cuadrado menos 5. Recordando lo que hemos visto en matemática básica, hacemos lo siguiente. No sé si se acuerdan de esto. El primero se puede multiplicar con este primer término del otro binomio, ¿verdad? Y luego se multiplica el primero con el último. Eso vamos a realizar. Yo no estoy derivando. Por el momento no voy a derivar. Voy a realizarlo por el primer método. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, ustedes eligen la manera más fácil para ustedes, ¿verdad? Yo se lo voy a enseñar de los dos métodos, pero no es una camisa de fuerza que utilicen el método que yo le estoy indicando. Si son, por ejemplo, si se puede resolver de 5 maneras, yo se las puedo explicar todas, pero ustedes eligen el más viable para ustedes, el más comprensible, ¿verdad? Entonces voy a utilizar. Como no voy a derivar, solo voy a reescribir, entonces digo f de x igual. Y multiplico. 4 por 10, 40. Me van a ayudar en esta multiplicación. X por X cuadrado, ¿cuánto es, jóvenes? Ayuden. Muy bien, X al cubo. Excelente. Muy buena participación. Más por menos, menos. 4X por 5, ¿cuánto es, jóvenes? Ayúdenme en esa parte. Recordemos un poquito. Muy bien, excelente, Alexander, 20X. Muy bien. Más. Ahora, como ya hice de la primera manera, voy con la segunda. El 1 por el 10 y luego el 1 por el menos 5. Veamos. 1 por 10, como es positivo, sería 10x cuadrado. Más por menos, menos. Y 1 por 5 es 5. Esa es la primera vía que yo se lo estoy explicando. Yo no he derivado. Si se fijan, en ningún momento he derivado. Solo estoy realizando la multiplicación. Ahora sí, empiezo a derivar. Y derivar es un poquito más sencillo, esa parte. Entonces veamos lo siguiente. La derivada de f de x, ¿cuánto es, jóvenes? Recordemos un poquito. Muy bien, Ariel. Ariel, f' de x. Muy bien. Igual. La derivada de 40x al cubo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, joven? Muy bien, Justin. Tienen que participar todo. Muy bien, Minor. La otra derivada de menos 20x, ¿cuánto sería, joven? Todos tenemos que participar. Menos 20. Alex, muy bien, Alex. Anthony, menos 20. Más la derivada de x cuadrado, joven, ¿cuánto sería? Muy bien, 20x. ¿Y la derivada de menos 5, cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es? 0, ok. Entonces no se escribe. Ya ordenadito, o sea, hasta el momento he derivado, pero ordenadito lo ordenamos, ¿verdad? Del ascendente hasta descendente sería 120x cuadrado más 20x menos 20. ¿Está entendible esa manera, jóvenes? La primera manera. Pueden dar criterio. No hay problema por mí. Criterio, ok. Entonces, no sé si la van a copiar. Lo vamos a realizar ahora, ¿verdad? Por la otra vía. Recordemos que yo les dije que lo iba a realizar de dos maneras. Primera vía y luego la segunda vía. Sí, les voy a dar tiempo de copiar para realizarlo de la otra manera, que es con la regla del producto. Entonces, dándole un minuto, ¿verdad? Para que copie.
Ahora, continuando, vamos a realizarlo por el otro método, por la regla del producto. Entonces decimos lo siguiente. Tengo que dominar la regla del producto. Veamos. Tengo mi función f de x es igual, recuerden, es el mismo ejercicio, jóvenes. 4x más 1, 10x cuadrado menos 5. Ahí me disculpan las letras, chicos y chicas. 10x cuadrado menos 5. Veamos. Aplicando la regla del producto. La derivada de f de x, ¿cuánto es, joven? F' de x, ¿verdad? ¿Qué me dice la regla del producto? A esta parte yo le puedo llamar P, que indica primero, para que lo entendamos bien. Y a esta S, que significa segundo. Entonces veamos. Me dice, el primero sin derivar. Aprendámonos la regla, ¿verdad? En este caso sería 4x más 1. Por la derivada del segundo. En este caso, la derivada de 10x cuadrado menos 5, recordemos cuánto es. Sería, recordemos, 20x solamente, ¿verdad? Ok. Muy bien, más el segundo sin derivar, que sería 10x cuadrado menos 5, por la derivada de mi primer término. La derivada de 4x más 1, ¿cuánto es, joven? Muy bien, 4. Ok. Ahora multiplico, ¿verdad? ¿Qué puedo realizar? Esta multiplicación. 4x por 20x y luego 1 por 20x. Entonces, vuelvo a reescribir esto prima de x es igual, multipliquemos, jóvenes, 4 por 20 y luego le escribimos las variables. 4 por 20, ¿cuánto es? Muy bien, 80. Y multipliquemos x por x, ¿cuánto es? X por x. ¿Cuánto es, jóvenes? X cuadrado. Excelente, Alexander. Muy buena participación de ustedes. Muy bien, Justin. Ahora decimos 4x, perdón, ahora 1 por 20x. ¿Cuánto sería? 20x, ¿verdad? Muy bien. Más, muy bien, Claudita. Ok. Ahora realizamos lo siguiente. Ese 10 lo voy a multiplicar con el 4 y luego ese 5 con el 4. Y digo 10 por 4, 40. Y agrego la variable x cuadrada menos 5 por 4, ¿cuánto es? 20. Ok. Ahora escribo f' de x es igual y sumo. ¿Por qué sumo? Porque hay términos semejantes. El 80x cuadrado se puede sumar con el 40x cuadrado. Entonces, procedo a realizar la suma. 80 más 40, ¿cuánto es, joven? Muy bien, 120. Y le agrego x cuadrado. Ordenadito sería más 20x. Muy bien, Alex. Menos 20. Y eso sería mi resultado. Si ustedes comprueban, es lo mismo que el caso anterior. Pero en este caso ustedes eligen el método. ¿Cómo les gustó más? ¿De la primera forma o de la segunda manera? Criterios, jóvenes. Primera manera, ok. Recuerden, joven, que también nos tenemos que acostumbrar en la segunda porque no todos se pueden resolver de la primera.
solo en ciertos casos, solo cuando hay multiplicaciones así sencillitas, pero si tenemos una exponencial por un logarítmico, ¿verdad? Entonces no podemos hacer lo mismo. También no podemos multiplicar de esa manera una trigonométrica con una exponencial o viceversa, ¿verdad? En el sentido de logaritmo con trigonométrica y así sucesivamente. Ok, veamos. Si van a copiar, joven. Ah, ok, ya copiaron. Ok. Entonces, veamos. Ahora tenemos la derivada de un cociente. La derivada de un cociente lo vamos a hacer de la siguiente manera para aprenderlo un poquito mejor. Si ustedes tienen, por ejemplo, el numerador, lo vamos a denotar como arriba, que es el numerador, ¿verdad? Y el denominador como abajo. No sé si hasta ahí me entienden. Recordemos, numerador es el que está arriba, en otras palabras, y el denominador es el que está abajo. Al calcular la derivada de un cociente, entonces realizamos lo siguiente. Para poder entender este tipo de simbología, el denominador siempre lo vamos a escribir, pero lo elevamos al cuadrado. O sea, el de abajo al cuadrado. Ahora volvemos a escribir el de abajo por la derivada del de arriba. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. Eso es lo que se van a aprender ustedes. ¿Estamos claros hasta ahí, joven? Si quieren, copian esa forma para realizar el ejercicio. Ok. Veamos nuestro ejercicio sencillo. Tenemos nuestra función. La función 4x más 1 entre 10x cuadrado menos 5. Lo vamos a realizar por la regla del cociente. Entonces veamos algo. Sí, está bien. Sí, el tiempo se acaba. Vamos a continuar, nos volvemos a conectar para iniciar con la derivada del cociente por el tiempo, ¿verdad? Entonces voy a pausar esto y continuamos en la otra.